Muy buenos días a todos. Es un gusto encontrarnos esta mañana, 12 de abril. El año creo que se está yendo tal vez más rápido de lo que quisiéramos y de una manera un poco más apresurada y accidentada de lo que quisiera. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos para hablar acerca del agua, para celebrar el agua. Por alguna razón, el hiperfoco me condujo no hacia los mitos originarios, sino hacia las significaciones que guardan para nosotros el mar. Y como esto se trata de fluir, pues decidí dejarme llevar por mi hiperfoco. Quiero comenzar entonces la celebración del día de hoy por un pequeño fragmento de Muerte sin fin de Gorostiza. Este poema cuya temática principal justamente gira en torno al agua y sobre todo a una figura que nos resulta tan cotidiana como importante y doliente, el vaso de agua. En la red de cristal que la estrangula, allí como en el agua de un espejo se reconoce. Atada allí, gota con gota, marchito el tropo de espuma en la garganta. Qué desnudez de agua tan intensa, qué agua tan agua. Está en su orbe tornasol soñando, cantando ya una sed de hielo justo. Más que vaso también, más providente, este que así se hinche como una estrella en grano, que así en heroica promisión se enciende como un seno habitado por la dicha y rinde así, puntual, una rotunda flor de transparencia al agua, un ojo proyectil que cobra alturas y una ventana a gritos luminosos sobre esa libertad enardecida que se agobia de cándidas visiones. Y esto viene mucho a cuento porque en mi exploración encontré algunas cosas muy interesantes. Básicamente, la disquisición de hoy transcurre, navega alrededor de Ulises y alrededor de los funestos cánticos del mar, por seguir también la figura de Gorostiza. En este poema, Muerte sin fin, está presente una dialéctica sutil, maravillosa, a la vez que terrible, de las múltiples significaciones del agua, reflejadas sobre sí mismas como un espejo frente a otro. Que agua tan agua está en su orbe tornasol soñando. Se trata, el vaso de agua, cualquier cuerpo de agua, de un espejo donde las gotas se atan unas con otras, donde de algún modo cada gota conforma el cuerpo, cada uno de nosotros que conforma esta realidad en la que nos encontramos, también nos encontramos con nosotros mismos. Es tanto lo que puede decirse sobre el agua que el día de hoy hablaremos de los mares. En concreto, ustedes, por supuesto, aportarán todo aquello que a mí me falte. Después de todo, recordemos que el gran objetivo de este coloquio es formar un coro de 1000 voces. El primer capitán de nuestra particular odisea será el ciego Homero. Que sean sus palabras las que nos conduzcan a través de mares como los suyos, oscuros como el vino. Dejemos entonces que nos guíen los ciegos, que sea su oscura luz la que ilumine nuestra clara oscuridad. En uno de los fragmentos más bellos de la Ilíada, el Escamandro, un río, es herido por Aquiles, ¿sí? Un río herido en combate, como si de un guerrero se tratara. El mecanismo de admisión, como si de un guerrero se tratara. Ante la cólera del Pélida, de Aquiles, que ha llenado las aguas del río de sangre y de cadáveres, que lo ha manchado, ¿eh? Las aguas mismas se rebelan y deciden castigarlo. Las aguas dulces del río deciden
ir contra el héroe. El héroe, ciego de dolor e ira, cae en lo que tal vez sea uno de los pecados más grandes dentro del mundo griego, la ibris, el orgullo convertido en soberbia desmedida. Y lo único que lo salva será invocar a Hefesto. Recordemos que el dominio de Hefesto, pues básicamente es la tecnología. El dominio de Hefesto es el hierro y el fuego utilizados en la construcción de la civilización. ¿Mm? Y es a través del hierro y el fuego de Hefesto como el río será vencido y tanto el río como sus orillas arderán dolorosos. Podemos imaginar el clamor del río, podemos imaginar el agua evaporándose, podemos imaginarnos la ribera en llamas. Es tal vez una de las imágenes más poderosas que nos ofrece el poema, que de por sí, este poema cuya autoría atribuimos a un poeta ciego que muy probablemente ni siquiera existió, resulta tan fundamental para nuestro imaginario. Y es que el mundo de la técnica, el mundo de Hefesto, el mundo del fuego, no es sino el control y el ordenamiento por la razón y la fuerza del mundo de lo natural, del mundo que fluye libremente, del mundo del agua. Sería pues esto que hace Aquiles y esto que hace Hefesto, el modo más inclemente de imponer el cosmos, el orden humano, sobre una naturaleza primigenia que es naturalmente caótica, que fluye en sí misma, pero que pese a todo, incluso en su dolor, persiste. Se trata de un triunfo simbólico, aunque momentáneo, de la tierra y el fuego sobre el agua, pues los griegos, una vez triunfantes, deberán cruzar los mares para retornar a sus palacios. Y es entonces cuando el agua, podríamos decirlo así, cobra su venganza. No todos los capitanes griegos conseguirán regresar a casa. Muchos de ellos se perderán en el mar, otros llegarán a casa, pero una vez ahí, pues recibirán el castigo que los dioses les tienen reservados por sus faltas durante la destrucción de Troya. Y otros tantos, como el propio Ulises, pues tendrán que vagar durante décadas para poder volver. El agua es un símbolo de naturaleza dialéctica. En el agua están contenidos todos los principios, pero también los fines. Las aguas se separan del cielo y de la tierra entre los días segundo y tercero del mito judeocristiano de la creación, respectivamente. Quiero que aquí estemos atentos al verbo. El mito judeocristiano de la creación no nos habla de la creación de las aguas, sino de la separación de las aguas, primeramente de los cielos y después de la tierra. Y es que en la visión sumeria, el agua está presente desde el inicio. En los mitos sumerios tenemos que el caos primigenio es un mar de aguas amargas. Recordemos lo que decíamos en nuestra sesión sobre el dragón. El hogar de Tiamat, la serpiente que representa el caos, que simboliza el caos, es el mar, el agua no civilizada, el agua estéril, el agua que no crea vida urbana y que no crea civilización, aunque después sí, ya veremos cómo. La creación entonces no sería más que la imposición de un límite sobre la extensión del hogar de Tiamat, de un límite sobre el hogar de la serpiente del caos. El mundo solamente puede ser hospitalario para el hombre en la medida en que le es impuesto el orden. Ya a esto me refería, justamente. El mar se convertirá en símbolo de civilización solamente hasta que es surcado. Por eso, por ejemplo, para los griegos es tan importante el mito de los argonautas. Los argonautas son los que se convierten al mar Mediterráneo, al ignoto, al desconocido, en un mar que se puede recorrer.
y que claro, tendrá sus límites, primeramente en las columnas de Hércules y después en lo que hoy es Lisboa, pero que se encuentra ya domesticado y que ahora en vez de separar a los hombres, los une. Regresemos entonces a la significación primigenia de los mares. Nuestro cuerpo mismo es fundamentalmente agua. O por lo menos entre 50 y 80% de nuestro cuerpo, dependiendo de nuestra edad, porque pues a mayor edad la cantidad de agua que contenemos disminuye. Basta con un pequeñísimo corte en la mano, en la mejilla, en cualquier parte, para darnos cuenta de que estamos hechos de agua, a fin de cuentas. Nuestra sangre es en su mayor parte agua, algunos otros minerales y sustancias, y curiosamente, las propiedades organolépticas de la sangre, su color, su olor, su sabor, provienen de la presencia del hierro. Hay aquí la posibilidad entonces de una lectura más que interesante si es que queremos hacer alguna referencia simbólica a este relato por el que empezamos la disquisición de eh, el río y Aquiles y Hefesto. La sangre es vida, nos advierte el Antiguo Testamento, pero también es memoria. Y si hemos de seguir a Platón, pues todo recuerdo no es más que un descubrimiento. Todo recuerdo no es más que un nuevo conocimiento. Sumergirnos en el agua sería una forma de entrar en nosotros mismos. Un bautismo por inmersión sería un retorno a nuestras propias fuentes, a nuestros propios orígenes, que no solo nos purifica, nos lava, sino que también nos abre los ojos. Recordemos que Jesús aliviará la ceguera de un hombre utilizando su saliva, es decir, el agua de su propio cuerpo. Entonces hablaríamos de un sumergirse, de un hundirse que constituiría un segundo nacimiento, un acto de resurrección y un alumbramiento, una salida a la luz. El agua siempre vuelve a su cauce. El agua tiene memoria y el agua es memoria. Por seguir las palabras de Quiñar, es el arcaísmo de la música en nosotros. Las aguas tienen un sonido propio, las aguas cantan, las aguas nos hablan. Flotamos en el vientre de nuestras madres durante 9 meses antes de articular nuestro primer llanto, nuestro primer tropo desesperado, este que emitimos al recibir la luz y el aire por primera vez. Cabe mencionar que, si bien no nacemos ciegos, es muy poco lo que conseguimos percibir con nuestra vista durante esos primeros momentos de vida. Sigamos la travesía en pos de nuestro a todas luces inexistente maestro ciego, Homero. En la Odisea, la notoria separación entre las dulces aguas de los ríos y las fuentes y las aguas amargas y salobres del mar se profundiza y concretiza. Y es que esto me parece también una de las cargas más interesantes del símbolo del agua, y es la diferencia entre el agua del mar y el agua dulce, entre el agua salobre y el agua fresca, el agua que podemos consumir. El mar, por una parte, se nos ofrece como un espacio desconocido, peligroso, amenazante, caótico, mientras que los ríos se nos ofrecen como fuentes de vida, como fuentes de civilización, como fuentes de orden, como si hubiera ahí una contraposición. Incluso dentro de las culturas prehispánicas, pues tenemos una doble figura de las aguas, ¿sí? Y esta doble figura, pues rige en muchos aspectos nuestra relación con el elemento, con este elemento que resulta tal vez el más vital, además del aire, para nuestra supervivencia. Regresemos entonces a la Odisea. Cada vez que Ulises, el más triste de los hombres, el varón de muchos dolores,
como se le llama. Y recordemos que también en el cristianismo tenemos un hombre de muchos dolores, cuya resurrección se celebró apenas hace una semana. El hombre que es todos los hombres desembarca. La presencia de fuentes bien conservadas de agua dulce indica qué tan hospitalaria será la tierra que en cada ocasión le tocará recorrer. Los espacios que le son hospitalarios tienen fuentes bien conservadas de agua limpia. Los espacios en los que no será bien recibido o carecen de ellas o están completamente descuidados. Cada vez que Ulises naufraga, lleva a cabo una curiosa sucesión de hechos que pareciera constituir en sí misma un rito. Lavarse, beber, descansar, lavarse la sal del mar, el salitre, serán actos civilizatorios que repetirá como ritos. ¿Mm? Cada vez Ulises es arrastrado, desnudo y cubierto de sal y con un aspecto inhumano. Una vez que se lava, recuperará su aspecto humano y, gracias a la intervención de su santa patrona, eh, pues podrá aparecer a los demás hombres con un aspecto parecido al de los dioses. Pero esta intervención siempre atraviesa por este rito, por decirlo así, por este pasaje de limpieza y de purificación. La presencia del agua dulce, por lo tanto, en los naufragios de Ulises, crea los interludios de habitabilidad, de hospitalidad y de descanso mínimamente indispensables ante el trágico destino que a nuestro héroe le es dado, que nuestro héroe tiene que recorrer justamente por haber ido contra los designios de Poseidón, el señor de los mares. ¿Mm? Los sufrimientos de Ulises no son gratuitos. Ulises recibe su castigo no tanto por el ardid del caballo en Troya, sino, y recordemos que los caballos son un símbolo de Poseidón, son un atributo de Poseidón, eh, sino por haber matado al hijo de Poseidón, a Polifemo, pero también por haberse atrevido a pronunciar su propio nombre, bueno, no por haber matado, por haber dejado ciego a Polifemo, al cíclope, pero también por haber gritado su propio nombre, Ulises, después de terrible acto. El mar para Odiseo es el espacio de la pena y lo desconocido, pero también es el espacio de la expiación. El mismo Poseidón siempre dirá que no va a permitir a Ulises encontrar el camino a casa y cuando por fin lo hace, pues lo hará en un tono de inconformidad, pero un tono de inconformidad en el que deja bien claro que lo hará sufrir antes de que la travesía termine y de que lo hará sufrir tanto como le sea posible. ¿Mm? El mar entonces se convierte en un espacio de disolución. ¿Mm? Como para Tristán e Isolda en el ciclo artúrico o como para el holandés errante en Wagner, el mar se convierte así en un lugar de un viaje interminable, en la metáfora de un viaje que no se le ve fin. Uh-huh. Un destino convertido en travesía, un destino convertido en un fluir eterno, un viaje sin rumbo en el que el ser termina por disolverse. Después de todo, ¿qué puede ser más doloroso y atrayente para una razón que anhela el orden y el cosmos, que la incertidumbre, el llamado de la presencia misma del caos, esa travesía a la que no se le ve fin? Como dice Gorostiza, y regresando nuevamente a este poema inaugural, y en los funestos cánticos del mar, más resabio de sal y albor de cúmulo que sola prisa de apurada espuma. Nuestras lágrimas, recordemos, no son, a fin de cuentas, más que agua salada. Y es que por alguna razón amamos la mar amarga.
Ahora bien, ¿existe alguna posibilidad de resignificar el mar? ¿Podemos darle un sentido a nuestra travesía a través del caos? La respuesta es sí, y la encontramos nuevamente en la Odisea. Escuchemos entonces la propia voz del mar, no la voz de Escila, ni Caribdis, ni el canto de las sirenas, sino el llamado de las olas. A veces tengo ganas de llorar, pero me las quita el mar. El mar solo cobra sentido una vez que se comprende la necesidad de atravesarlo para volver a esa isla amada que guardamos todos en nuestros corazones, a esa Ítaca que nos habita, o mejor dicho, que de alguna manera habitamos y que es lo que le da sentido a nuestro viaje a través de los mares. ¿Mm? Cada naufragio de Ulises, cada perderse en el caos y lo desconocido, le muestra algo que deberá aprender para poder alcanzar la siguiente orilla. Y es que hay una transformación del ideal heroico y de las virtudes enorme entre la Ilíada y la Odisea, y que es una de las tantas cosas que nos indica que en realidad no son obras del mismo poeta. Uh-huh. El Ulises de la Ilíada es socarrón, es orgulloso, es mentiroso, es astuto, es un ser mm, poco agradable. Ujú. Es el orgulloso destructor de ciudades, es el orgulloso engañador y es también hasta cierto punto un espíritu de intriga y un espíritu de burla. Ujú. Sin embargo, el Ulises de la Odisea va encontrándose y va modificando estas virtudes de acuerdo al nuevo etos posthomérico. ¿Mm? Ulises siempre fue paciente, después de todo, el ardid del caballo requería una gran cantidad de paciencia, pero esta paciencia solo adquirirá un sentido redentor del propio Ulises hasta el momento en el que es complementada por la templanza y por la humildad que aprende en sus naufragios. Esta humildad le hace entender el lugar que ahora ocupará en el mundo. La otra gran virtud de Ulises, que es su astucia, su inteligencia, su metis, por fin adquiere también un sentido que va más allá de lo inmediato. Platón recriminaba mucho que se colocara a Ulises como un símbolo de virtudes, como un reflejo de virtudes, cuando había sido un mentiroso. Recordemos que, pues Platón mismo mentía bastante, pero no lo iba a admitir jamás. Sin embargo, hay que entender algo. Ulises sigue siendo un mentiroso en la Odisea, sigue siendo bastante intrigante, bastante intrigoso, por decirlo así. ¿Mm? Pero el Ulises de la Odisea no miente solo por el ardid de ganar la guerra, como ocurre con el caballo, sino porque ha comprendido que su propia identidad es un relato que, como la tela de Penélope, se teje y desteje por necesidad en un ejercicio de construcción perpetua. Cada vez que Ulises miente en la Odisea, lo hace no porque quiera conseguir algo, sino porque le es necesario reconstruirse en cada naufragio. Es muy curioso, por ejemplo, que cuando llega a su amada Ítaca, para poder recuperar su hogar, le es necesario, primero que nada, disfrazarse de porquero, es decir, simular ser otra persona, construir una nueva identidad para poder recuperar aquello que le es propio, aquello que es su propiedad. Recordemos también que en el mundo griego el destino es duro, irrevocable y cada quien debe encontrarlo, o mejor dicho, cada quien debe cumplirlo. Sin embargo, al construir su propia identidad una y otra vez, el propio Ulises consigue liberarse del destino, pagar por siempre en los mares, para poder volver a casa, para poder volver
a la intimidad de sí mismo, a lo que le es más propio. En las aguas caóticas del mar, con los breves interludios de los ríos de los que beben cada puerto en que arriba, descubre que ser es construirse, que ser es existir. Ulises, como todos nosotros, empieza su camino con un nombre con el que ha nacido, pero luego, y en el episodio de Polifemo, como le queramos decir, vemos cómo Ulises primeramente se atribuye la identidad de nadie, de Nemo. Uh-huh. Y este nombre pues nos lleva justamente hacia otro gran relato, pero que tenemos ya en nuestra modernidad industrial, el Nemo de Julio Verne, el capitán del Nautilus, que recorrerá las 20.000 leguas de viaje submarino. Uh-huh. Nemo entonces significa nadie, para poder escapar del cíclope que todo le ve con su único ojo, para poder volver a casa, Ulises tendrá primeramente que olvidarse de sí mismo, que convertirse en Nemo, en nadie, y entonces sí, construirse un nombre propio y verdadero que forja él mismo en la medida en la que se relaciona con los otros. Las aguas, en su masa indistinta, espejo del cielo, nos muestran la infinitud de lo posible, conteniendo en ellas pequeños universos que eclosionan. El agua es el germen de toda vida, de todo crecimiento y de toda esperanza, pero también es la perenne posibilidad del ahogamiento, de la destrucción, de que el intento de recrearse una y otra vez en cada travesía emprendida termine en la disolución absoluta. Sabemos perfectamente que hay naufragios de los que no se regresa, ¿no? Pero también sabemos que la disolución absoluta pues no sería más que el retorno a las fuentes de todo. Es muy curioso, por ejemplo, que en el tarot el arcano 14 sea la templanza, un ángel que vacía el agua de un cáliz a otro. Uh-huh. Nada se pierde en esta figura, el agua sigue ahí, simplemente se transforma, cambia de espacio, cambia de continente. Y es que en el fondo, toda transformación no es más que otra forma de permanencia. Así como empecé esta travesía con un poeta, Gorostiza, quiero terminar con otro, Pessoa, en traducción de nuestro amado maestro Francisco Cervantes. Quienes lo hayan conocido, quienes hayan disfrutado su amistad y su afecto, creo que entenderán un poco por qué me es inevitable el citarlo. Y sí, yo sé que este poema dice Portugal, pero lo mismo podría ser Portugal que el lugar que ahora mismo ocupamos en la Tierra. Nadie es una isla, que sean los mares entonces los que nos unen. Oh mar salado, cuánta de tu sal son lágrimas de Portugal. Para cruzarte, cuántas madres lloraron, cuántos hijos en vano rezaron, cuántas novias quedaron por casar para que fueses nuestro, oh mar. Valió la pena, todo vale la pena si el alma no es pequeña. Quien quiera ir allende al bojador, habrá de ir allende del dolor. Dios al mar, al peligro y el abismo dio, pero fue ahí que el cielo reflejó. Abordemos pues nuestra nave y partamos hacia el mar de nosotros mismos, hacia nuestra propia profundidad, sin más temor que el de encontrar aquello que tal vez no queremos, pero que tarde o temprano deberemos confrontar si queremos pasar de ser Nemo a Ulises. Naufraguemos las veces que sea necesario. Total, vidas hay muchas. Bebamos de todas las fuentes que se crucen en nuestro camino y tal vez entonces, y solo entonces, podremos descubrir, como cantó Cavafis, lo que la citaca significa. Agradezco su atención y su escucha, y ahora quiero escucharlos, quiero escuchar sus cánticos, quiero escuchar sus gorjeos, quiero escuchar sus voces. Adelante. Quien guste participar, Este, felizmente platicamos. hola, hola, ¿cómo están todos? Buen domingo Miguel, un para todos. gusto. A mí me gustaría dejar en la mesa, No te escucho, Miguel.
Ay, hola, ¿me escuchan? No A sé qué ver, está pasando. ¿Soy yo o dime. somos todos? A ver, ya escucho. ¿Ya? Ahora sí, sí. Hola, A buen ver, domingo para todos. Me gustaría poner sobre la mesa solo un par de ideas que estuve aquí apuntando durante la sesión, como para generar un poquito más de vueltas sobre la idea del agua, porque me parece que es algo sumamente, así como el agua se va acoplando a diferentes cosas, pues se ha acoplado en diferentes culturas y ha sido una representación de todo, ¿no? O sea, es un principio, un principio de potencial, porque en varios génesis, pues se observa como el mar está ahí y se abre, y entonces a partir de ahí surge, es como la materia primigenia, ya sea, este, o sea, no sé, los diferentes ideas donde pues, el espíritu se movía sobre las aguas, o el océano estaba ahí indiferenciado entre todo lo que existía, o incluso un océano primordial de caos, donde era la materia primigenia para la creación. También creo que de alguna forma la hemos visualizado como una parte de disolución. Por ejemplo, cuando llegan los tsunamis, el diluvio universal, una regeneración completa de la creación. Y eso no sé si tenga que ver, pero a mí me parece ser que sí, cuando en algunos de los ritos, ya sea, por ejemplo, el bautismo o donde te hundes en el río Ganges, pues son rituales de purificación. No sé si tenga que ver, pero a mí me suena muy claro que el diluvio y el bautismo, pues es como que la, no sé, la repatriación de la idea del ego, de la pureza de la persona, o algo similar. Y pues en esa misma idea, pues como una inundación o un tsunami llega siendo una parte destructiva, pero a lo mejor en esa destrucción pues no viene per se la desaparición, sino la regeneración del proceso natural para que vuelva otra vez a ser para que la tierra vuelva a ser fértil. Entonces, me gustaría poner ahí también sobre la mesa, pues la idea de el mar parte como parte asociada con la luna, donde termina siendo así como lo receptivo, lo profundo. Pues al final de cuentas, no sé si valdría la pena llegar al tema del inconsciente. Y pues todas estas ideas me surgieron a lo largo de todo lo que platicaste. Muy, muy interesante, muchas gracias. al contrario, sí, justamente. eh, el movimiento de los mares depende de la luna. Y pues aquí también, bueno, entre otros factores, pero la atracción gravitatoria de la luna. Pero pues también recordemos que la luna es un símbolo de cambio. La luna rige la mutación. Ujú. Entonces, sí hay una relación profunda entre las aguas y entre el cambio. Y también hay un símbolo de renovación. El agua es el principio creador, pero también es el principio destructor. Cuando la Biblia habla del diluvio, por ejemplo, no se dice simplemente que llueve, sino que se abren las puertas del cielo. Y nosotros mismos usamos esta imagen, se está cayendo el cielo. Lo decimos cada vez que hay una lluvia intensa, ¿sí? Como si el cielo fuera un límite que nos resguarda de este caos que nos destruye, claro que sí, pero que también nos purifica, que también nos prepara, ¿sí? El agua es un regreso al origen, el bautismo es un renacer, es una vuelta al inicio. Por eso, por ejemplo, pues muchos hablan del bautismo por inmersión o del bautismo por aspersión. Después de todo, pues como ya se señalaba, pasamos casi aproximadamente 9 meses en un entorno líquido, que es donde justamente nuestro cuerpo toma forma. ¿Sí? Es el entorno del líquido del vientre de nuestras madres. El agua está ahí en el principio y en cierto sentido, pues también está al final. Al final de todo, terminamos convirtiéndonos en una masa líquida que retorna a la tierra y que termina por fertilizarla. Todo se transforma. Cari, te escucho. Vi tu mano levantada.
Hola, buenos días. Pues ahorita que estábamos hablando de lo de el agua y también tiene un aspecto místico, mágico, musical, porque hay una de las artes mágicas que fue prohibidas en el en el Renacimiento, que fue la hidromancia. La hidromancia, que es el leer el agua entre comillas, desde el qué ruido hacía, cómo se veía, por ejemplo, los cuerpos de agua como los lagos, los ríos y demás, pero también lo hacían en cuencos, en donde lanzaban cosas o veían cómo se movía el agua, le hablaban al agua. Oye, te pones a hablar al agua, le hablas al agua y después ves si hierve espontáneamente, que, o sea, físicamente sabemos que eso no es posible, sin embargo, es como parte de el encanto de esta magia. Digo, entre otras cosas, de lo que estuve viendo, hubo un teólogo de nombre Martín del Río que habló sobre eso. Él se especializaba más en hablar de demonología, pero también escribió sobre la hidromancia y eso me parece muy interesante, como un jesuita se puso a hablar sobre métodos adivinatorios y muy específicamente le gustó la idea de lo de leer el agua. Y me parece curioso cómo venimos del agua y estaban como tratando de utilizar el agua para ver el futuro o tratar de ver el futuro como si fuera una especie de espejo. Y pues eso es lo que investigué esta vez. ¿Estás muteado? Ya, el agua como elemento adivinatorio y también como elemento civilizatorio. Buena parte de la civilización y del establecimiento de las grandes civilizaciones depende de la relación con el agua, ya sea con el agua dulce o con el agua salada, con el agua de los ríos, con el agua de los mares. Ciudades enteras dependen de la presencia de ríos. Ciudades enteras serán abandonadas tras sequías o cuando estos ríos cambian su curso o cuando los puertos quedan inutilizados por la combinación, por la acumulación de detritos, etc. El agua será también el modo por el que se expandirán las grandes civilizaciones. No podemos imaginarnos Atenas sin puertos, no podemos imaginarnos los grandes imperios sin las naves que surcan los mares. No podemos imaginarnos el mundo fenicio sin sus barcos mercantes. ¿Okay? Entonces, es un espacio de separación en donde la construcción depende de nuestra capacidad de utilizarlo como espacio de cercanía. Y de una cercanía tanto a esta escala de lo humano como a la gran escala de lo universal, ¿sí? Después de todo, la hidromancia sería una manera de tratar de entender el universo a través de la observación del agua como espejo del todo, como espejo del mundo, como espejo del gran teatro del mundo. Por ejemplo, también me acordé de la importancia del Ganges en la India, también como lo mencionaba Miguel. El Ganges es este río sagrado que todo lo purifica y donde, pues originalmente era un río completamente lleno de vida. ¿Sí? Actualmente, bueno, conocemos la situación ecológica, pero es un símbolo increíblemente poderoso. Es el río que baja directamente de las montañas. Es un río relacionado con la Trinidad hindú. Es un río cuya alta cantidad de oxígeno le permitía ese carácter sagrado. ¿No? Acá en nuestro México, pues tenemos ciudades cuya existencia está íntimamente ligada al agua. Tenemos la Ciudad de México, esta ciudad construida sobre un lago que no olvida su carácter de lago y que nos lo recuerda o en cada temporada de lluvias o en cada temblor, la tierra se mueve como si fuera un lago inquieto. Y pues también sigamos escuchando
Gloria y después Ángela. Adelante, primero Gloria y luego Ángela. Hola, queridos y queridas. Muy contenta de estar aquí. Creo que hemos elegido una tarea formidablemente vital, y en esto me refiero con que sin agua, pues nada, y de veras nada. La vida humana, pues como ya hemos comentado, está cimentada sobre agua, somos agua. Me llama mucho la atención que pues la mayoría de nuestro globo terráqueo pues es agua, pero no es dulce, no es apta para nuestro consumo. Es muy buena para recursos y para navegación, y por eso tenemos tanta simbología en esos oleajes, en todos los confines de la tierra, y como también por ahí se conectaron culturas tan importantes como la nuestra, como decías, Alberto, y cómo esta simbología también en nuestro México, como dices tú, la Ciudad de México, ha tenido un desarrollo pues bastante contrario a lo que fue inicialmente. Simplemente para muestra un botón, pues la decisión de eliminar el lago de Texcoco, tan simbólico, por un negocio. Y sí, hubiese sido un maravilloso negocio, estaba súper bien esa decisión de construir ahí un aeropuerto para un gran negocio. Pero hemos cambiado, hemos perdido la batalla del agua por, la cuestión económica. Entonces, yo quisiera retomar el papel ancestral de las mujeres, ahorita que mencionaban el ciclo lunar y cómo nosotras viene con cada 28 días de los ciclos lunares, también nuestro ciclo de desagüe, digamos, pero que es elemento de vida, que es la menstruación, y que ancestralmente han sido las mujeres las más preocupadas y cuidadoras del agua, porque hemos sido tradicionalmente las que arreglamos la casa, procuramos la manutención de la familia y somos las más ocupadas en el uso del agua, y como pues hemos sido también cuidadoras del florecimiento de los campos, mientras que el hombre se dedicaba a ir a conseguir el alimento, pues ya por la casa o por, digo, la cacería. Y entonces tenemos una preocupación quizá mayor porque no nos adentramos tanto en la cuestión de llevar el sustento económico, ya civilizadamente, ya eurocéntricamente civilizados y civilizadas. Y esto nos ha traído pues la pérdida de este valor que ahorita estamos reencontrando en nuestras raíces, y esta lucha por las mujeres en el cuidado del agua, en los pueblos que todavía tienen mucha tradición de que las mujeres sean las más encargadas, porque pues en la ciudad ya perdimos también algo de esa tradición, nos hemos dedicado a trabajar, pero estamos viendo ya esta crisis que quizá viene, bueno, no quizá, muy seguramente pegada a esta crisis de símbolos y de respeto a nuestros elementos básicos terrestres para la vida y para el florecimiento de la humanidad, no como única especie o como la especie supremacista, sino como una de tantas riquezas en especies. Y qué decir de esta transformación que comentas también, según los estados del agua, que vuelvo al punto, hemos deteriorado con la construcción de nuestras ciudades
hemos eliminado el ciclo del agua que aprendimos en la primaria. Y ya al menos aquí en Jalisco, recordemos que yo ando desde acá, desde Jalisco, pues ya tenemos una jungla de asfalto, le llamamos, ¿verdad? Un paciente, se acordarán que soy dentista, un paciente una vez le pregunté, él era de Puerto Rico, y le digo, ¿qué te gusta más de Guadalajara? Y me dice, sus bosques, y le digo, pues ¿cuáles, verdad? Y sí tenemos uno que le llamamos los Colomos o el Agua Azul, ciertos parques. Y le digo, ya fuiste a los Colomos. Y me dice, no. Y le digo, entonces, ¿cuál bosque conoces? Y me dice, y pues era una avenida arbolada. Y le digo, muy bien. Le digo, allá donde vives no hay en Puerto Rico. Y dice, no, está como Nueva York. Todo es asfalto. Entonces vemos el contraste de la civilización contraria a nuestra simbología que estamos estudiando y la necesidad de reencontrar estas raíces porque si no, pues vienen cosas, como dices Alberto, que por la misma agua no representan la vida, representan lo contrario. Gracias. Justamente nuestra capacidad de sobrevivir depende del agua. Sin agua no vivimos, ¿sí? Y pues esto es una verdad de perogrullo. Y sí es muy curioso esto. ¿Cómo decirlo? Actualmente estamos pasando por una crisis de que el agua se está volviendo cada vez más escasa. En parte porque intervenimos en su ciclo, en parte por el cambio climático, donde el agua, por una parte, se vuelve más escasa y por la otra, estamos obligados a utilizarla de una manera distinta, sobre todo para la producción agrícola, porque se han alterado los patrones de las lluvias. Y por la otra, el agua amenaza, el agua del mar, nuevamente, amenaza con desaparecer ciertos litorales. Y es necesario replantearnos nuestra relación con el agua. Replantear nuestra relación con el agua es replantear nuestra relación con nuestros propios orígenes y a partir de ese restablecimiento de la relación con nuestros propios orígenes es también la posibilidad de plantear un futuro. No puede haber proyecto sin un pasado, no puede haber un proyecto sin una tradición, no puede haber un futuro sin un principio. Y esto está íntimamente relacionado con el agua y con cómo nos vinculamos con ella. La Ciudad de México era una ciudad lacustre. El mismo lago regulaba el clima de la ciudad, algo que me parece maravilloso. Sabemos que en aquel tiempo la ciudad era mucho más fresca a través de diversos registros. Tenía un clima muchísimo más fresco y era muchísimo más hospitalaria, justamente por la presencia del lago. Ahora bien, la llegada de los conquistadores implicará una visión distinta en la que el agua ya no es tanto este gran regulador de la vida social, sino que se convertirá más en un objeto bucólico de contemplación, pero también en algo que deberá ser combatido porque el agua es el origen de los malos olores que provocan las pestes y en el agua nacen los mosquitos que transmiten la malaria y etcétera, etcétera. Así es que entonces el agua ahora se contamina a la vez que se le combate. La laguna se irá desecando sucesivamente hasta que actualmente pues solo nos quedan 2, 3 espejos perdidos por ahí en toda la ciudad. Y esto es algo que pasa muchísimo en muchísimos lugares. Michoacán, por ejemplo, donde tenemos casos tan tristes como el de Cuitzeo, que prácticamente ha desaparecido y que solamente en época de lluvias, pues como que tiene por ahí
una recuperación que no pasa de 1, 2 o 3 meses. O también la destrucción a la que está siendo sometido el lago de Pátzcuaro o el lago de Siragüen, cuando justamente pues la vida del pueblo purépecha está profundamente vinculada a la pesca y al agua, aunque su gran símbolo es el fuego. Entonces, si no somos capaces de replantear nuestra relación con el agua, si no somos capaces de plantear un uso adecuado para la misma, pues entonces lo único que hacemos es que estamos buscando nuestro propio acabamiento. Me parece absurdo, por ejemplo, el modo en el que actualmente gran parte del agua en México se desperdicia, pues en refresqueras o, peor tantito, a nivel mundial, en centros de datos y en todo esto relacionado con las burbujas de inteligencia artificial y demás. Entonces, en una época en la que el bien se está volviendo tan escaso, pues lo que estamos haciendo es sobreexplotarlo en cuestiones que no son indispensables para la vida, sino que más bien van dirigidas hacia la construcción de burbujas económicas. ¿Mm? Lo primero que se busca en otros planetas, pues es la presencia de agua, pero no es porque vaya a ser para nosotros, y lo sabemos muy bien, o no es porque en el caso de una necesaria migración nosotros vayamos a estar incluidos. Entonces, si se trata de un elemento que remite a nuestros orígenes, necesitamos volver a ellos de una forma adecuada, de una forma propiamente orientada, para poder encontrar la posibilidad de asegurar nuestra supervivencia. Y la otra cuestión que mencionabas, que era la relación entre el agua y la mujer. Simbólicamente, pues la mujer es un símbolo de cambio y dadora de vida. Y en esto también se relaciona con la luna y en esto también se relaciona con las aguas. Las aguas son nuestro origen, nosotros venimos de ahí. De ahí salimos, de ahí partimos, ¿sí? Y pues nuestra vida es un fluir continuo, nuestra vida es el cambio constante. Bien. Ángela, te escucho, te escuchamos todos, adelante. Gracias. Sí, ahorita que estuvimos hablando de lo femenino, también pensé en el útero materno, de la protección en el vientre y que es el elemento que precede el nacimiento. Y también, hablando de México, también quisiera hablar de la cultura maya, que el agua no era solo un recurso, era también el umbral entre el mundo físico y el espiritual. Los cenotes eran las puertas al inframundo, el Xibalbá, y era un lugar de gran importancia. Era residencia de los ancestros y, bueno, se pensaba que habitaban esas aguas profundas, ¿no? También Chac, el señor de la lluvia, bueno, del rayo también. Y también tenía un simbolismo de purificación y renacimiento. Y luego me puse a buscar también en la cultura nórdica, hablan del pozo de Mimir, que es uno de los símbolos más potentes de esa cultura porque era el sacrificio por el conocimiento. El pozo está bajo una de las 3 raíces del Yggdrasil, un árbol fresno que sostiene a todos los mundos. Y la sabiduría profunda no reside en el hogar de los dioses, sino en esa tierra salvaje, antigua y peligrosa. Mimir es un ser increíblemente sabio, a menudo descrito como gigante o una deidad, y su única tarea es beber esa agua de ese pozo cada mañana.
pues me pareció importante también el pasaje este famoso de Odín en su búsqueda incansable por entender el destino y las runas. Viajó al pozo para pedir un sorbo de agua y Mimir no se lo dio gratis, le exigió un pago muy alto, su ojo derecho. Y bueno, a diferencia de otros símbolos, donde el agua es purificación y vida, aquí el agua es memoria y conciencia ancestral. Y bueno, eso quería aportar, y también me gustó unir varios simbolismos del agua. También cuando platicaste de Ulises, esta destrucción que es regenerativa, que también viene del mito del diluvio. También el Ganges, que se mencionó mucho, que es una deidad que ayuda para disolver el karma y purificar el espíritu para romper el ciclo de las reencarnaciones. Muchas gracias, Alberto. Al contrario, Ángela, al contrario. Bien, justamente varias cosas aquí. Sí, ya los había mencionado justamente la importancia del agua en las culturas precolombinas. Las culturas precolombinas eran culturas agrícolas, por lo tanto, pues entendían perfectamente que su supervivencia estaba ligada a la presencia del agua. Como lo mencionas, entre los mayas, pues el cenote era el camino hacia el inframundo. Y pues, por ejemplo, tenemos que entre los mexicas, Tlaloc ocupa una posición predominante, una posición tan predominante y tan importante que Tlaloc tendrá su propio paraíso. Todos aquellos que murieran en cosas relacionadas con el agua, con la lluvia, etcétera, iban hacia el Tlalocan, un paraíso que les estaba reservado solo a ellos. Recordemos que en esta visión, pues básicamente todos íbamos al mismo lugar, excepto los guerreros caídos en combate y las parturientas que acompañaban al sol, o aquellos que morían por causa de cuestiones relacionadas con el agua, que iban a Tlalocan. Y pues también tenemos una doble figura en Tlaloc. Tlaloc es estas aguas descontroladas, desmedidas, furiosas, mientras tanto su consorte, y he olvidado el nombre, es el agua bajo control, el agua civilizada, el agua fresca, el agua dulce. Recordemos que los dioses no es que controlen, sino que más bien ocupan señoríos, ocupan dominios. Y bueno, pues también esta cuestión que mencionas, como en las culturas germánicas, el agua es un símbolo de conocimiento, ¿sí? Es una fuente. Y pues nosotros como que tenemos también esto un poco cuando hablamos de acudir a las fuentes cuando queremos saber algo con certeza. Nosotros también bebemos de la fuente. El agua es fuente de conocimiento. Buscamos beber de lo que queremos saber, ¿ok? Y pues a mí todos los caminos me llevan hacia el ciclo artúrico y en esto también. Ya he hablado también mucho sobre el rey pescador, este rey que para poder expiar, que mejor dicho, para poder sanar debe expiar su falta, y para poder expiar su falta necesita beber del cáliz que alguna vez contuvo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que debe beber de este cáliz es justamente agua. Y también recordemos del costado de Cristo, lo que emana es agua con sangre. Y bueno, pues incluso en ciertas formas del luteranismo, pues a Cristo se le relaciona con el agua que golpea a Moisés, perdón, con la roca que golpea a Moisés, de la que emana el agua que salvará a los
judíos errantes en el desierto. ¿Mm? El agua es fuente de vida y es fuente de conocimiento. El agua es fuente de verdad. El mar puede llegar a traicionarnos, pero no nos miente. ¿Mm? O mejor dicho, nos obliga a confrontarnos con nuestra propia mentira y nos obliga ya sea a darle un sentido, como tuvo que hacer Ulises, porque a Ulises no se le quita lo mentiroso, pero al menos aprende a utilizarlo, y al darle un sentido nos confronta con nuestra propia verdad. ¿Mm? Lo que mencionas sobre el Ganges también me parece interesantísimo y justamente estaba ahorita tratando de recordar el mito. ¿Mm? El Ganges está profundamente relacionado con la figura de Shiva. Recordemos que Shiva es el principio destructor. Uh-huh. Y recordemos también que sin destrucción no hay regeneración. Uh-huh. Lo cual también me parece pues muchísimo más que interesante. Uh-huh. El Ganges llega a nuestro mundo en un poder increíble, destruyéndolo todo, y entonces Shiva es justamente quien contiene al río, al poderosísimo río que desciende sobre la tierra en sus cabellos. Uh-huh. Una imagen profundamente poderosa, creo. Y bueno, pues al Ganges se le atribuyen poderes y propiedades que al parecer tienen que ver con una oxigenación original que ya no existe ante el deterioro ecológico. Pero pues simbólicamente esto ahí está, el sumergirse en el Ganges nos lleva, nos libera del karma, es un paso más hacia esta liberación definitiva del ciclo de reencarnaciones, hacia esta liberación definitiva de la rueda, de la ilusión. Beber del agua del Ganges nos ayuda a romper el velo de la ignorancia, el velo de la ignorancia que significa no saber que habitamos una ilusión. ¿Mm? Entonces, hay ahí también símbolos profundamente poderosos. Y bueno, lo que ya también se comentaba, las grandes civilizaciones se construyen alrededor de cuerpos de agua. Atenas no existiría sin el Mediterráneo. Los grandes imperios tampoco. Roma misma tiene que convertir al Mediterráneo en Mare Nostrum, pero también Roma no podría existir sin sus ríos. Egipto no existiría sin el ciclo de vida que significa el desbordamiento del Nilo. La India no existiría sin el Ganges. Sumeria no existiría sin los ríos de Mesopotamia. En la versión védica, Indra mata a la serpiente celestial y de este cuerpo pues se libera un líquido, que es justamente de donde nace, ¿sí? Y pues también lo que hace Shiva al contener el Ganges tiene mucho que ver, en la versión posvédica, tiene mucho que ver con esta cuestión de imponerle límites al poder desbordado, convertirlo en algo que puede servirnos, que puede ayudarnos. El agua pasa de ser el gran destructor a ser el gran sustentador. Mejor dicho, pasa de ser la gran destructora a ser la gran sustentadora. Y hay aquí también un símbolo de lo que es la tierra en estas culturas. Recordemos la figura de Kali. Kali es la madre, pero también es la muerte. Nosotros tenemos a Coatlicue y así sucesivamente. La figura femenina que nos da luz, pero que también nos lleva consigo. Y recordemos justamente que dentro de esta esfera no podemos renacer si no hay un proceso previo de muerte. Ángela Pinzón, te escucho. Veo tu mano arriba. Adelante. Hola a todos. Bueno, yo, a diferencia de la mayoría de pronto que están compartiendo este espacio, yo soy de Colombia.
Agradezco pues la oportunidad de poder compartir algunas ideas retomando lo que han dicho algunos de los compañeros, y es que de los 4 elementos, yo considero que yo creo que el más importante es el agua, porque desde que nos enseñaban en el colegio a nosotros filosofía, nos decían que el origen de todo eh, era el agua, ¿sí? Entonces, yo creo que para nosotros los que somos latinoamericanos, em, no sé en otras culturas si tiene la misma importancia que tuvo para nosotros y para nuestros ancestros, em, el tener siempre presente el agua, no solo como un elemento vital para nuestra subsistencia, para nuestra alimentación, para toda esta parte agrícola que tenemos casi todos, pero también ha sido un puente para la divinidad, para acercarnos a lo que en ese momento de pronto nosotros no entendíamos que era una fuerza vital, una fuerza divina, un dios o varios dioses en algunos de nosotros. Eh, Aterrizándolo puntualmente aquí en Colombia, nosotros tenemos un mito muy hermoso que se llama la leyenda del Dorado. Hay una laguna muy cerca a donde yo vivo, como a unas 2 horas y media, 3 horas más o menos, que se llama la Laguna de Guatavita. Y ahí se hacían rituales de donde surgió la leyenda de la balsa Muisca, que está en el Museo del Oro de la ciudad donde yo estoy actualmente, que es en Bogotá. Entonces, creo que el agua ha sido un elemento muy importante, con muchos simbolismos. Había una compañera que hablaba de la magia de leer las ondas del agua, del flujo del agua. Otros compañeros hablaban o mencionaban otras culturas como la nórdica. Otros compañeros también hablaron de nosotros como un elemento también principal de esa primer semilla de agua, ¿sí? Entonces, creo que la simbología del agua, solo en estos momentos cuando uno reflexiona y tiene el momento como de compartir con otras personas, es donde se da cuenta realmente lo importante que es el agua. Es vital, pero también es un elemento que actualmente en esta hiperproductividad que tenemos ahora, y ese capitalismo que nos está conduciendo a buscar otros espacios para poder habitarlos, pero ¿habitarlos para qué? Para destruirlos, y sencillamente por los intereses de los de siempre, ¿sí? De personas muy poco empáticas, egocéntricas. Entonces, creo que es importante resaltar la importancia del agua como el elemento principal y el origen de la vida, ¿no? Entonces, creo que es importante resaltarlo, creo que es importante reflexionar eh, sobre el fácil acceso que tenemos en estos momentos al agua, a los espacios, a los parques, a lugares en donde podamos disfrutar de un paisaje tranquilo, de un embalse. Por ejemplo, nosotros acá en cerca a Bogotá, cerca a la laguna de Guatavita, precisamente tenemos un embalse muy hermoso, muy bonito, y el agua también nos brinda a nosotros como un espacio de calma, de reflexión. Siempre ha estado el agua ligado a la escritura, a la literatura, al arte, a la música. Entonces, para mí es un elemento muy principal
muy enriquecedor porque nos ayuda como a cambiar perspectivas, nos ayuda a calmarnos, nos ayuda a muchas cosas, a sobrevivir a estos espacios tan áridos a veces. Entonces, pues agradezco, Alberto, el espacio y pues retomando un poquito la opinión de todos, ahí doy pues mi humilde aporte. Muchas gracias. No, al contrario, Angie, al contrario, gracias a ti. Y justamente esto sí me parece una aportación importantísima. El cómo se ve desde otras culturas dentro de la misma Latinoamérica el agua. Ujú. En México, por cierto, pequeño comentario, durante unos segundos cayeron algunas gotas por acá donde estoy, una micro llovizna. Eh, y bueno, mm, solemos enfocarnos mucho en donde estamos, solemos enfocarnos mucho en México, por ejemplo, pero pues el entender también lo que el agua significó dentro de nuestra misma madre Latinoamérica, pero en civilizaciones que percibían el mundo de una manera distinta y a la vez tan cercana. Recordemos que pues por ahí existe incluso teoría acerca de un tronco común. Eh, Nos ayuda a entender mejor todas estas voces que creo que ahorita no son solo importantes, sino que están convirtiéndose en algo urgente. La formación de identidades en medio del ascenso de totalitarismos que son profundamente destructivos, no solo de estas mismas identidades, sino también de recursos naturales que nos son necesarios a todos. Como mencionaba, pues el consumo de los bienes derivados de una burbuja tecnológica, porque a fin de cuentas eso es la inteligencia artificial, una burbuja, está agotando recursos y está alterando formas de vida que van muchísimo más allá de lo que pueda durar esta burbuja. Eh, Hace poco estaba leyendo que uno de los ataques más frecuentes que reciben los estadounidenses, no lo estoy diciendo por hostilidad ni nada de eso, en Internet es que se les dice que su país, bueno, muchos latinoamericanos y muchos europeos suelen decirles que viven en casas más viejas que su país, que los Estados Unidos. Entonces, hay un anhelo por regresar a los orígenes, hay un anhelo por conocer la historia, porque no estamos viendo futuro. Uh-huh. Cuando una civilización empieza a buscar tan profundamente en su pasado, es porque necesita de este pasado para plantearse un futuro. Necesitamos volver a nuestros orígenes, necesitamos volver a este gran vientre materno acuoso si es que queremos encontrar el camino, si es que queremos seguir con nuestra navegación, si es que queremos seguir fluyendo. Las aguas necesitan un límite para darnos un sentido, para tener un sentido, sí, pero también las aguas necesitan fluir para no estancarse. Uh-huh. El agua adopta la forma que la contiene. El agua destruye y edifica según lo que se le permita, según el sentido que se le dé. Uh-huh. Gloria, veo tu mano arriba, adelante. Gracias. No sé si me permitan, había hecho algunas anotaciones estadísticas precisamente del panorama nacional del agua, que pues gobiernos van y vienen y todos pues no resuelven su parte, porque como estamos viendo, pues si nos queremos reflejar en el agua, ¿cómo nos vamos a reflejar? Es algo que desde antes que existieran los espejos usábamos. Esa transformación, esa comunión que teníamos con
con el agua y ahí nos veíamos y ahí nos limpiábamos y volvíamos a ver nuestros rostros en ese espejo. Entonces, ese espejo, cómo lo queremos conservar, cómo lo queremos entender para que vivamos esa energía y esa transformación a través del agua. En México, en el 2012, se reformó el artículo 4º para asegurar el derecho del agua. Pues muy bonito ahí escrito y hasta en oro ahí en el Congreso, ponen oro los congresistas, es ridículo de verdad, pero hasta en los baños pusieron oro estos cuates, híjoles. El 80% del agua está contaminada por la industria y los desechos domésticos. El 83% del agua, del territorio nacional tiene sequía. El 70% de las concesiones de agua es para el 2% de los usuarios. De manera que 41 millones de mexicanas y mexicanos carecen de agua con instalaciones, pero 9 millones no tienen ni instalaciones y tienen que ir a ver a dónde encuentran el agua. El agua ya cotiza en la bolsa de valores, por desgracia, porque pues se le está poniendo precio a la vida. Cada día hay más conflictos por el agua, como mencionas, Alberto, y nada menos en 2020 el estado de Chihuahua tuvo un conflicto con Estados Unidos, de agua de no sé dónde, qué acuerdo. Y bueno, pues ya se la dio, Estados Unidos también le debió otra parte, y bueno, ahí se hicieron los arreglos necesarios, pero acá en Jalisco se iban a borrar 3 pueblos para hacer una presa, la famosa presa del Zapotillo, pueblos ancestrales de Temacapulín, procede el temazcal. Ahí se inventó porque ellos tenían agua, ellos tienen todavía porque lograron defenderlo, agua que emana de la tierra, es agua con minerales pero curativos, y también tienen agua dulce de consumo limpia. Entonces, la OMS en 2010 calculó que se necesitan de 20 a 50 litros de agua diaria por persona para vivir, desde luego agua limpia. Pero hoy el Colegio de México ha calculado 363 litros al día por persona que gastan en la pura Ciudad de México. Bueno, esto dice el Colegio de México. Y lo dice que es en promedio, porque según la colonia, por ejemplo en Polanco, se tiene la estimación de 500 litros, mientras en Iztapalapa de 50 a 100 litros. La demanda nacional corresponde al 57% para los estados centrales de la República, pero sin contar al Valle de México, que por sí solo, junto con el norte, requieren el 33% del agua. Y asombrosamente, digo, no es asombroso, es lógico, el 9% lo demanda el sur. ¿Por qué? Pues porque ahí no ha llegado la civilización y las culturas originarias han mantenido un consumo sustentable. Ahí se tiene la mayor biodiversidad que le queda, pues yo diría que al mundo, junto con ahora la compañera colombiana que hablaba de su país, que también tiene pues, parte del Amazonas. Entonces, pues nuestra educación es elemental, como dices, Alberto, volver a nuestras costumbres que tenían más empatía con los recursos naturales. Y bueno, finalmente el agua se usa en 76% para el riego del campo, pues por lo mismo, por la sequía que está ocasionando el cambio climático, el aumento de la temperatura y debido a también nuestra modernización. El 14%
por uso público y doméstico, el 7% para la generación de energía eléctrica y el 4% en una industria llamada autoabastecida, que es la que crea sus propios pozos, digamos, de succión de agua, y la cual se tiene que extraer de lugares cada día más profundos, como decías, Alberto. Y esas profundidades requieren también una limpieza mayor porque traen más minerales que son tóxicos, pero si se agarra de la superficie, pues viene todavía más contaminada con desechos humanos y de industrias. Y bueno, nada más para terminarles aquí el panorama, en Jalisco tenemos el río Santiago, que pues ha sido el que más agua nos ha dotado porque es una vertiente del Lerma y nace cerca de Chapala y tiene una longitud de 475 kilómetros y va a desembocar hasta San Blas, a Nayarit, hacia el Pacífico. Bueno, pues este río es el más contaminado que existe, yo creo, de la República. Y bueno, pues viene desde el tiempo de la industrialización de nuestro estado, en tiempos de Echeverría, cuando se abrió las puertas aquí en Jalisco a Celanese, Ciba Químicos, IBM, Nestlé y la harinera de maíz de Occidente. Entonces, en estos 50 años, el municipio del Salto ha reportado pues ya muertes directamente relacionadas con estas aguas contaminadas. Y pues hay toda una lucha en el sentido de que se responsabilice también la parte que tienen que ver los gobiernos, pues para poner las leyes a trabajar y hacerlas valer. Y bueno, pues no se ha logrado, por más dinero que se invierta, pues parece también irse pues al caño, francamente. Ya como les digo, ahí hay mucho cáncer y muchas enfermedades renales y también pues muertes directas por el consumo del agua. México tiene 2,536 plantas de tratamiento, pero pues desde luego no son suficientes y tampoco eficientes. Así que pues este panorama es muy desalentador si no tomamos en cuenta toda esta simbología que afortunadamente, gracias Alberto y compañeras y compañeros por estar aquí presentes. Gracias. No, al contrario, Gloria, es una aportación importante estos números. Porque sí, pues en efecto estamos entrando en crisis de supervivencia en nombre de un consumo desaforado, nos está llevando hacia allá. Justamente es curioso cómo, sí es cierto, el mayor consumo es en ciudades y en el campo. Y el consumo minoritario, pues lo hacen las refresqueras y los centros de datos, todavía minoritario. Ahora bien, si es como que una cuestión de prioridades, podemos vivir sin refrescos y podemos vivir sin inteligencia artificial, pero no podemos vivir sin el campo. El campo nos da de comer. Y tampoco podemos vivir sin beber agua, aunque sí podemos volver más racional el proceso, sin duda alguna. Y pues sí, hay ciudades que son casos verdaderamente sangrantes y estados que son casos verdaderamente sangrantes. Estoy pensando, por ejemplo, en Michoacán. La cultura purépecha se construye alrededor de su relación con el agua. Los lagos configuran su cosmovisión. Cuestiones como la Noche de Muertos tienen que ver con los lagos. La misma capital de Michoacán, Morelia, originalmente estaba cruzada por dos ríos, tenía un pantano, varios lagos naturales y ya después se le construyó un inmenso lago artificial que se supone que la abastece. Actualmente, pues es una ciudad en una crisis de agua y el inicio de esta crisis de abastecimiento coincide con el crecimiento de las inmobiliarias de la ciudad. Las inmobiliarias parasitaron a las fuentes ya existentes y pues básicamente los dos ríos se convirtieron en cloacas a cielo abierto,
la presa que abastece a la ciudad se está fraccionando, de los grandes lagos que alguna vez hubo dentro de lo que hoy es la ciudad solamente quedan dos, pequeños, muy pequeños ya, y una papelera contamina lo demás, etcétera, etcétera. Entonces, hay una pérdida del sentido y hay una pérdida del instinto de supervivencia, este, relacionada con una pérdida por los orígenes y con la imposición de una productividad al costo que sea, como estos lemmings que se dirigían en masa hacia el abismo, que actualmente sabemos que en realidad no, los lemmings no son tan estúpidos, pero a nosotros sí, pareciera. Entonces, tenemos que replantear lo que estamos haciendo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros a nuestra pequeña escala? Pues racionalizar, estudiar, aprender, escuchar a quienes saben y escuchar a quienes dependen del agua precisamente para sustentarnos, ¿sí? Es cierto que los grandes sistemas agrícolas desperdician una cantidad de agua brutal por mala administración del recurso, pero también es cierto que los pequeños sistemas pues nos pueden permitir aprender muchísimo. Nuevamente, a mí, por ejemplo, hay proyectos como el proyecto de recuperación de la ciudad lacustre que se planteó a inicios del siglo XXI en Ciudad de México, que creo que habrían mejorado muchísimo la vida de los capitalinos. Pero, pues nuevamente, los intereses inmobiliarios, la necesidad desaforada de consumir que tenemos, ha impedido que se lleven a cabo y muy probablemente ya no ocurrirán. Pero ahora sí que de lo perdido lo que nos encontremos, de lo perdido lo que aparezca. Y otra vez, este llamado, replantear nuestra relación con el agua, replantear con nuestra relación con el agua como el hallazgo con nuestro propio origen, encaminado hacia la búsqueda del futuro posible, sobre todo en un momento en el que ese futuro se antoja más imposible que nunca. Silvia, veo tu mano arriba, te escucho. Sí, buenos días. Pues aquí, sobre lo que he estado escuchando, yo creo que los grandes mercaderes tienen muy clara la idea del poder que tiene el agua. De hecho, hace rato mencionaba el Ibrix y me lleva precisamente a este razonamiento que estamos abordando. La cuestión de, ¿realmente existe una modernización? Yo trabajo en el área de la industria del agua precisamente y yo puedo ver la cantidad de agua que utilizan las industrias y la manera en la que negocian con ella y la comercian y la llevan hacia los grandes mercaderes. Situaciones donde el agua es preferible llevarla a las albercas de la gente pudiente que llevarla al uso del campo o llevarla, ¿no? Y realmente hablamos de modernización con productos de consumo como el refresco. A mí se me hace de veras un absurdo, una estupidez, la necesidad que tiene ya la población, por ejemplo, por el consumo de esta industria y la manera en la que se ensucia, en la manera en la que se intoxica el agua y la utilizamos. Y todavía nos cobran por utilizarla, ¿no? Entonces, la cantidad de agua que se utiliza en la industria refresquera es, créame, bastante fuerte. Entonces, lo que yo veo es que, bueno, no es un secreto, ¿verdad? Que el hecho de que los grandes mercaderes hayan venido a los países latinoamericanos abusando de la gratuidad de este recurso. Actualmente ya están acabando con el recurso que tenemos nosotros. Ellos sí en Europa cuidan muy bien su agua, sus fuentes, las purificaciones, no, están rescatando lagos, están rescatando muchas cosas,
que aquí por ejemplo, yo hablo en particular aquí en México, pues está completamente abusado el recurso y efectivamente cada día es menos, cada día nos hacen creer que si nosotros racionalizamos a nivel de la población, vamos a lograr grandes ahorros que a nivel industrial son, pues no son comparables. Ahorita me hace recordar la ficción de la película de Dunas. En este caso, pues efectivamente, por la explotación de un recurso que genera poder, que genera control, que genera, sí, control a nivel de todo un imperio, ¿verdad? Se sacrifica el uso del agua de la población de ese planeta. E incluso, ¿no? Que llegan a situaciones donde el agua se vuelve un bien de la sociedad y justo cuando uno fallece tiene que regresar regresar todo ese monto de agua de parte de su cuerpo para la utilización de las generaciones futuras. Y pues prácticamente, y ellos, como esa población ancestral que valora el recurso, la aquilata, la atesora, ¿sí? Como única manera, como único medio para poder sobrevivir a estos grandes consumidores del recurso, ¿no? O sea, efectivamente pareciera, estamos en una era absurda donde estamos destrozando, despilfarrando, bueno, no nosotros, los grandes mercaderes hacen un abuso irracional de este recurso que pues nos da vida a toda la población, ¿no? Entonces, pues yo cada día le voy creyendo más a los hinduistas, que estamos en la era de Kali. Aquí esto ya se está acercando a un final, a una transformación. Va a venir una transmutación definitivamente, este cambio climático, ¿sí? Cada día tenemos fenómenos más agresivos de sequías, más agresivos de tornados y tormentas. O sea, el agua se está revelando efectivamente, esas corrientes son las que están empezando a generar ese proceso de regeneración y de estabilización, porque finalmente todo esto estamos sacándolo del equilibrio y el agua va a regresar a su cauce. Tarde o temprano va a regresar a su cauce. Entonces, pues seguimos jugando ahorita a los grandes poderosos. Queremos controlar un elemento que es más grande que nosotros. Y pues tarde o temprano como sociedad, lamentablemente, vamos a tener que enfrentar las consecuencias. Pues este es mi comentario. Justamente lo que mencionábamos, las poblaciones costeras de muchísimas partes están por desaparecer. Ya hay refugiados, ya hay migraciones por el cambio climático. En muchos lugares el ciclo de lluvias ha cambiado de tal manera que la producción agrícola ya se vio afectada por muchísimas razones. A mí me es muy cercano el caso de Michoacán, por ejemplo. Hace algunos años hubo un problema con la producción de pera. Hay un pueblo que solamente vive de producir pera y envasarla. Y hubo un problema porque debido a las lluvias, pues las fechas de envase, de procesamiento, no coincidieron con las fechas de producción. Y eso pues ya afecta la forma de vida de las comunidades que se dedican a esto. Entonces, ¿necesitamos racionalizar el consumo? Sí, y necesitamos plantear alternativas. No sirve de mucho que yo tome un baño de 5 minutos si cerca de mí hay una empresa que utiliza 20,000 litros en absolutamente nada. Entonces, necesitamos plantear estos movimientos de resistencia que tomen en cuenta tanto el conocimiento científico como la dimensión cultural, como el saber de quienes directamente lo utilizan. Ileana, ¿te escucho? Adelante. Veo tu mano. Sí, gracias. Buenos días. ¿Sí me escucho bien aquí? Sí, tal como lo dice, maestro, porque esta educación
yo creo que debe estar en todos los niveles. Por ejemplo, también si a través de nosotros, no sé, con respeto a si alguien se dedica al educativo o si tiene un grupo a donde reflexione, sí decir también cuáles son esos términos que se utiliza la ciencia para medir el agua, supongamos. Si supieran ellos o si supiéramos cómo se mide, quizá nos atreveríamos más a cuando hay decisiones políticas decir, oye, pero ten cuidado con esto, ¿eh? Yo vivo en San Luis Potosí, en Río Verde, San Luis Potosí, y aquí en la región media hay muchos manantiales, ¿no? Hay algunos que ya están muy contaminados. Por ejemplo, la media luna tiene un, no sé, porcentaje de contaminación. Hay lugares como el Nacimiento, donde era el agua donde cae de la montaña o del cerro y uno podía tomarlo, ahora ya no. Ahora ya no es tan accesible. Las gentes de las comunidades en estas regiones a veces dicen que el agua para ellos se escondió a sitios donde el humano no puede llegar, ¿no? Ajá, entonces sí creo que hay un hartazgo, no sé, por parte de la naturaleza también de su cuidado. Estos movimientos que tiene la tierra, por supuesto que debe ser por tanto descuido, por tantas catástrofes, pero también yo sí creo que nosotros como ciudadanos pudiéramos o ciudadanas pudiéramos preguntarnos si en este término habla la ingeniería o los hidráulicos, el agua, como en cúbicos, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pues también interesarnos de eso para si tenemos alumnos o alumnas, o yo como ciudadana en el momento que me toque votar o que algún diputado o diputada traiga alguna reforma, sí saber de qué me está hablando, sí saber de, oye, no, pero a ver, ¿por qué vas a hacer esto si en este lugar era el único, somos las personas que ocupamos esta agua, o no sé, o tenemos estos rituales o nuestra cosmovisión de ver este elemento? Sí creo que esa pienso yo que podría ser una parte importante para esta catástrofe que pues cada vez avanza más y es mucho descaro, sí, pero pues es mi forma como de poder enseñar a los chicos, a las chicas, hey, ustedes deben preguntar, deben de poner más atención en los cuidados, ¿verdad? Y ya, muchas gracias por la clase, muchas gracias. Al contrario, Iliana, gracias a ti por tu presencia y por tu atención y por tu voz. Sí, creo que este es uno de los campos que nos pueden resultar más cercanos, sobre todo a quienes nos dedicamos a la docencia, y es la formación de pensamiento crítico. Durante mucho tiempo el enfoque por competencias nos llevó a considerar el pensamiento crítico como una cuestión estrictamente científica y lógica. Pero, pues las cuestiones científicas y lógicas también deben comprender las cuestiones sociales y las cuestiones culturales y las significaciones. ¿Mm? El modo en el que yo puedo ver el agua no será el mismo en el que lo vea una comunidad que dependa directamente de ella, ¿sí? Entonces, son voces que son necesarias a tomar en cuenta, sobre todo porque ahorita, pues las generaciones post pandemia tienen problemas severísimos relacionados con la imposición mercadológica y propagandística de modelos de consumo permanente y de consumo absoluto como forma de darle sentido a sus vidas. El adolescente postpandémico y el hombre postpandémico y el individuo postpandémico se encuentra en un estado en el que necesita consumir para ser feliz, ¿sí? Y no me refiero a simplemente consumir en un sentido de apetencia hegeliana, no, sino consumir de directamente estar adquiriendo y adquiriendo y adquiriendo productos. O incluso, algo que me parece chocante, comprar experiencias, pagar por experiencias. Entonces, un sistema que nos está obligando al consumo perpetuo, pues no hay entorno que lo resista. Los recursos pueden ser renovables, pero no son inagotables. Entonces, estamos frente a una generación que quiere adquirir y adquirir y adquirir cosas, pero que a la vez no tiene ni idea de cómo son estos procesos de producción de lo que adquieren. Entonces, ahí hay una cuestión muy, muy importante que creo que como docentes pues sí debemos plantear.
el planteamiento de aparatos críticos, el desarrollo de un pensamiento crítico independiente. Y de un pensamiento que pues cuestione lo que estamos viviendo, que cuestione si de verdad este estado de consumo perpetuo eh, es capaz de semantizar una vida entera. Bien, ¿alguien más que quiera participar? Ya nos estamos encaminando hacia el final. ¿Alguna otra voz que quiera aportar en el sentido cultural, en el sentido ecológico, en cuanto a posibilidades, fracturas, escapatorias, fugas? ¿Escucho? ¿Quién gusta? Adelante, Gloria. Bueno, ahorita que mencionan a la docencia, pues sí, aquí en Jalisco, pues únicamente los colectivos que luchan por el agua y el sostenimiento de los parques y áreas verdes, pues son los que se dedican a educar a la población, en lo poquito que puedan llegar a ellos, porque, por ejemplo, ahorita que mencionabas las inmobiliarias, Alberto, aquí en 20 años se ha verticalizado la ciudad, pero increíble. Entonces han quitado parques así para espacios públicos. Incluso ahorita hay una pelea muy fuerte por un parque. Y pues el área verde era lo que hacía el ciclo del agua y pues ya se interrumpió. Y me quedo pensando que los alumnos, o sea, ya mis nietas, ya pues si saben de la existencia del agua es porque lo ven en la escuela en el internet. Entonces, pues ellas no están conscientes porque dicen, ay, pues voy y la compro a la tienda, ¿no? Así de fácil. E incluso como dices, Alberto, hay comunidades o pueblos donde no hay agua, pero sí hay Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Y es un veneno. Yo desde la preparatoria pues leía la revista del consumidor, perdón, y me enteré que eran 50 litros para hacer un solo litro de refresco. Y dije, no, ¿qué es esto? Nunca más, desde la prepa. Entonces, pasé hace poquito, curiosamente, por mi primaria, ya hace más de 50 años, y ándale que veo, ahí hay una zona de parques hundidos, que pues por estar hundidos no los han planchado. Y ándale que pues los vi ya bien pobrecitos, ya muy poquitos árboles quedan, ya se ven los troncos, unos hasta ya por sí mismos secados, porque yo me quedé pensando, dije, pues sí es cierto, ¿quién los riega? Nadie, ¿quién los cuida? Nadie. Por ahí unos vecinos barrerán un poco, limpiarán de gente que empieza ahí a echarles la basura como si fueran depósitos. Y ahorita que mencionaban la educación, me quedé pensando en estos compañeros, vecinos y vecinas de aquí, de un parque que se llama San Rafael, que pues aun cuando consiguieron jurídicamente sanciones de detener las torres de Grupo San Carlos que estaban construyendo y haciendo del parque un uso indebido porque con el pretexto de hacer unas canchas talaron más de 1000 árboles. Y esas canchas, pues por abajo nada más era cloaca de los edificios. Entonces, y incluso invadieron canales desde los 1700 que había construido, que eran canales subterráneos, desde la época de la conquista, de agua limpia. Y ya se contaminaron también. Ya en Guadalajara estamos en muchísimas colonias recibiendo el agua, pues le decimos de tamarindo, la verdad. Y ya estamos haciendo por instalar filtros, cada quien en su casa, porque pues ya es un problema que el Estado ya no va a resolver. Como les decía, desde hace 50 años, colores van y vienen y es la misma. Entonces, me quedé pensando al ver esos jardines que estaban muy bonitos cuando yo era chica y los había en cada esquina casi de la ciudad.
y fuentes también, o sea, era muy linda Guadalajara cuando yo era niña. Y ándale, que me quedé pensando ahorita que dicen de la educación, cómo a ninguna de mis maestras o maestros se le ocurrió que un día a la semana saliéramos, estaba ahí pegado a mi escuela, que saliéramos a hacer algo, una actividad en favor de ese jardín. O sea, limpiarlo, llevar alguna plantita, plantarla, recoger las hojitas secas o las varitas, no sé, así como tú nos haces, escuchar poemas relacionados a los árboles, a la vegetación. Y me quedo pensando si hoy se pudiera hacer aún en esos lugares tan deteriorados, y yo creo que tendrían que hacerlo sin permitir celulares, empezando por los maestros. Y deberían de dejarlos en la escuela y decir, vamos a salir, vamos a estar aquí a un lado, no vamos a tener comunicación con la civilización y vamos a llevar algunas palitas, algunas agüitas, para hacer algo por esos parques. Hice hasta las cuentas y dije, 3 horas de... éramos 3 grupos de 6 grados, 18 salones. 1 hora a la semana que fuera cada salón, abarcaríamos las 52 semanas del año. Pero cada alumno se llevaría 3 horas de experiencia en el año de haber dejado o convivido algo con ese parque, y cuando pasaran así como yo después diría, ese árbol lleva 50 años porque yo lo puse. Entonces, híjole, pues se me ocurrió ahorita complementando esta idea de la educación, que yo creo que no es mucho 1 hora a la semana un grupo sacarlo, y desde la primaria para que quedara como ese hábito para las siguientes generaciones. Gracias. Al contrario, y sí creo que es una de las cosas que podemos hacer dentro de nuestra pequeña escala. Ujú. Justamente el hacer del proceso una recuperación del sentido de la tierra. Mm, yo sé que, bueno, el sentido de la tierra es un concepto michiano y tiene una significación muy propia, pero también parte de este sentido de la tierra es el asumir la realidad como es. Y pues es que solamente entendiendo somos capaces de transformar. Ujú. Transformar nuestra relación con el entorno que nos rodea, del cual el agua forma parte, viendo justamente su importancia simbólica, que es como que lo que nos atañe a quienes enseñamos pues cosas que podrían parecer tan poco relacionadas, como son la comunicación, el lenguaje, los símbolos, la literatura. En cuanto a esta significación profunda que guarda para nosotros el agua como principio, el agua como final, el agua como madre, el agua como medio que nos engendra, el agua como elemento que nos da sentido, ¿ja? El agua como fuente de saberes. Y pues el agua que somos, después de todo, como lo mencioné por ahí, estamos principalmente por agua. Nuestra sangre es agua y minerales. Y pues justo esto, retomar los inicios, volver a las fuentes, diríamos por ahí, por seguir con las alegorías y las metáforas con las que hemos jugado esta mañana. Volver a las fuentes, volver a nuestra madre agua, al útero del que salimos de una forma tan traumática. Por algo mencionaba también que nuestro primer llanto es también el primer tropo, una visión un poco lacaniana. Entonces, eh, pues entender qué es para nosotros el elemento, más allá de su romantización y más allá de su visión bucólica,
de esto tan bonito que está por ahí, que se ve hermoso. Trascender lo bucólico y llegar hasta lo verdaderamente significativo, llevar el elemento hacia la posibilidad de resemantizar nuestra propia vida, integrarlo, formarlo parte de nosotros. Bien, pues últimas colaboraciones, ¿le escuchamos? Si no las hay, damos final entonces a la sesión del día. La próxima, pues nos quedan 3 elementos: fuego, aire y tierra. Lo colocaré en la encuesta correspondiente. Y si no me equivoco, la próxima sesión sería el día, permítanme, estoy consultando el calendario. Más bien dicho, estoy buscando el calendario. La próxima sesión sería el día 10, 12, 1, 2, 3, 4. Puede ser 3 de mayo o 10 de mayo. Complicado, ¿verdad? El 10 de mayo. ¿Les parecería 3 de mayo como una de las posibilidades? Porque estoy viendo que si nos vamos a las 4 semanas exactas, nos toca el 10. Y pues sabemos que pese a todos nuestros problemas, pues madre solo yo. Entonces, bueno, lo colocaré en encuesta, la fecha que prefiera, y pues el tema también. No sé, creo que tal vez sería una muy buena continuidad la tierra por su cercanía con el agua, el viento por su complementariedad o el fuego por su oposición. Ya lo iremos analizando. Si no hay ya ninguna que otra voz, pues el día de hoy agradezco su atención en nuestro canto colectivo, que fue un canto de muchas aguas y que abordamos desde muchas perspectivas. Creo que fue fértil. Y les agradezco su compañía en la travesía a través de tantos mares. Y bueno, pues seguimos estando cerca. Les mando un fuerte abrazo y les agradezco sus voces y sus presencias. Claro que sí, esta semana empiezan a salir, Silvia, en esta semana, que empieza mañana, empiezan a salir las grabaciones y empiezan a subirse al canal y a enviárseles conforme vayan saliendo. Ya por fin se han ido arreglando los problemas técnicos por ahí. Al contrario, no al contrario, y una disculpa a todos. Gracias, les mando un abrazote, les pido una disculpa por los retrasos que ha habido con los materiales ya producidos y nos vemos muy pronto. El tiempo pasa rápido. Hasta luego a todos. Muchas gracias, que Muchas estén bien. gracias. Gracias, Alberto. Un saludo. Gracias, hasta luego. Excelente semana. Igualmente, un abrazo enorme. Que nuestro 70% sea manantial. Esperemos y que sea fértil y que nos lleve muy, muy lejos. Hasta luego.